Hola, queridos hermanos. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Somos los pastores José y Flor y estamos muy contentos de poder participar con ustedes lo que serán las hermosas cápsulas de oro que traerán momentos muy enriquecedores a nuestra vida. Y esto será los días lunes, miércoles y viernes de todo el mes de abril. Hoy estamos dando el puntapié inicial al mes de abril con este énfasis especial del mes que hemos titulado Discipulados para impactar. Queremos invitarles a ver unos testimonios hermosos de hermanos de nuestra congregación y ellos nos compartirán su propia experiencia de lo que ha sido ser discipulados. Veámoslos entonces, ¿ya? Buenas tardes, Kate. Somos Janet y Eduardo y nuestros líderes son Iván y Susana. Y el discipulado nos ha servido enormemente en nuestras vidas, ya que ha servido de una gran bendición porque aprendemos de la palabra y nos fortalecemos cada día de ella. Buenas tardes, queridos hermanos, mi nombre es Paola y pertenezco a la CAC. Les cuento que llevo más de un año en el discipulado, en el cual ha cambiado y ha renovado mi vida. Gracias a Dios, ahora yo tengo a 3 discípulas que con mucho amor el Señor ha trabajado en ellas y ha sido de mucha bendición. Te invito a que si aún no lo has hecho, lo hagas porque realmente va a transformar tu vida. Hola hermanos de la CATE, mi nombre es Romina Prieto. Llevo un año y medio discipulándome por la hermana Susana Arroyo. Quería contarles cómo el Señor ha bendecido mi vida, cómo ha ordenado mi vida mostrándome lo que Él quiere para mí con su palabra. Quería contarles de que el discipulado no es solo un curso y de que es algo que nos dura por el resto de nuestras vidas. Qué interesante confesiones de nuestros hermanos. Nos queda muy claro que el discipulado no es un curso, es mucho más que eso, es una nueva forma de vida. Esto es justamente lo que nuestro Señor vino a enseñarnos, la nueva vida de su nuevo reino. Al Señor Jesús le pareció bien que la enseñanza que Él entregara a sus discípulos fuera de un crecimiento en progresión. Veamos el primer caso donde ejerce el Señor una enseñanza progresiva en sus discípulos. Esto es, paso a paso, enseñándoles la vida del reino de Dios. Jesús ya había escogido a sus 12 discípulos y decide darles una primera lección de fe y les pide subir a una barquilla para cruzar el mar de Galilea. Veamos el libro de Mateo capítulo 8. Jesús navegaba con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tremenda tempestad tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Qué profundo el sueño de Jesús. Los discípulos estaban con tanto temor y Jesús despertando les dice: ¿por qué están tan asustados? Como que esto no fuera natural, asustarse. ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Esa es la frase central de Jesús, que poco confían ustedes en Dios. No es que no tengan fe, es que aún no confían muy poco. No, ese es justamente lo relacionado a la medida de fe. El Señor ha tomado de sí mismo la fe de Él para colocarla como una medida en cada uno de nosotros. La medida de fe entonces que el Señor nos ha dado en su gracia bendita. Junto a la fe nos ha dado medida de amor en su medida, en la medida espiritual de Él mismo. Paz, misericordia, perdón, paciencia, cada una de estas virtudes del Señor están dentro de la gracia de Cristo y nos fue entregada a nosotros. Qué lindo es y qué tanto amor que tiene el Señor para con nosotros, que nos da la bendición de sacar de Él mismo, de su propia gracia, fe, amor,
paciencia, perdón, todos los atributos del Señor los saca para colocar una porción de todo eso en cada uno de nosotros. Gracias al Señor que tú tienes parte de esa porción, amigo mío. Hermano amado, ya tenemos la porción de fe. Solo es necesario mantener la medida. Vamos al segundo punto de esta nueva historia. El crecimiento en progresión de los discípulos en este nuevo caso. Jesús continúa la enseñanza progresiva de sus discípulos en este nuevo caso y nuevamente está en el mar. Los discípulos, ahora no él. Veamos esto, a ver. En esta segunda lección de fe, el Señor les pide subir otra vez a la barquilla para que ellos voguen mar adentro, pero en esta vez iban a tener que ir solos. Mientras tanto, el Señor subió al monte para orar a su Padre. En este nuevo caso, Jesús no está junto a ellos. En el texto de Mateo, capítulo 14, está esta nueva historia y dice: mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca caminando por el mar. Es aquí donde los discípulos dicen: ¡wow! Este es un fantasma. Los discípulos lo vieron a Jesús, pero no lo reconocieron. Entonces, llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, muchachos, soy yo, no tengan miedo de eso. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Jesús le respondió diciendo: ven, Pedro. De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. ¡Qué bendición, qué maravilla, qué fe estaba demostrando Pedro en esos momentos! Pero cuando Pedro sintió la fuerza del viento, tuvo miedo otra vez. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, tomó a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Ahora escuchemos esto. Los 12 discípulos estaban con temor no por las olas y el viento del mar, sino por el fantasma que ellos decían que venía, porque no habían reconocido a Jesús. Hermanos míos, seguramente también, aparte de vivir lecciones de fe, probablemente el fantasma del temor está todavía en nosotros y hay que eliminarlo, porque Jesús está, no los fantasmas. Es Jesús el que está en nuestra mente. Ahora, el temor de los discípulos, en este caso de Pedro, volvió a darse. Estaba comenzando bastante bien con esto de salir de la barca, caminar algunos pasos, pero nuevamente cede en su fe. Es difícil a veces vencer el temor, pero Jesús está ahí para ayudarnos y continuar. Los discípulos ya habían entendido, habían aprendido la primera lección. ¿Cuál era? El Señor es autoridad sobre el viento y el mar, sobre la naturaleza. Pero ahora había aparecido el fantasma. ¿Será que no hay autoridad sobre los fantasmas? El tema de los fantasmas en la mente es recurrente en muchos de nosotros. Aunque no era la enseñanza del Señor de ese momento, simplemente la pasó por alto. Es ahí entonces cuando Pedro vive su propia experiencia. Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Y ahí vemos la prosecución del evento
que se estaba desarrollando. Comenzó con fe sus primeros pasos, pero luego se debilitó la fe al mirar al viento y al mar, sacando su mirada de Jesús. Entonces Pedro se hundió. Pero el Señor aquí lo reprende nuevamente, diciéndole: tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Otra vez, no es que no tenga fe Pedro, es que en medio del desarrollo de su fe dudó. Había vivido una experiencia antes en el mar, ahora estaba viviendo una segunda experiencia en el mar, había superado la primera, estaba superando la segunda cuando nuevamente falla. Queridos hermanos, esto nos suele suceder también a todos nosotros. Tenemos 1, 2, 3 experiencias antes de fe, bendito el Señor, nos sentimos contentos y gozosos, pero de repente estamos viviendo otra experiencia de fe y viene alguna duda. No es que no tenga fe, es que la duda bajó el nivel de la medida que el Señor ya te había dado. Pedro se encuentra en una enseñanza progresiva. Yo no veo que el Señor lo reprende porque no tenía fe, sino que porque le faltó esa fe progresiva en este nuevo caso. Lo que yo creo y veo es que el problema de los discípulos fue el miedo, el temor, la duda y la falta de confianza. Estas 4 actitudes el Señor las menciona aquí en la Escritura. Y eso es lo que paraliza. Estas actitudes, la falta de fe, de confianza, el temor, la duda, el miedo, es lo que paraliza la fe. Y la fe no puede ser progresiva porque se paraliza por estas actitudes. Sí, por eso es que Romanos 12:3 nos indica: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Es decir, algo así como: yo tengo menos fe que el hermano Juan, o al revés, yo tengo más fe que el otro hermano. Sino más bien, dice la Escritura, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Recordemos que el Señor es dueño de la fe, es dueño del amor, de la paz, de la misericordia, del perdón, de la paciencia. Y Él nos regala de sí mismo todas estas bondades del Señor. Por lo mismo, el Señor Jesús quiere que conservemos la medida que nos fue dada. Si estamos pasando una dificultad y dijimos le vamos a creer al Señor, va a venir un momento en que vamos a dudar. Pero como ya hay tantas experiencias de fe en el pasado, estas son la base para que nosotros sigamos creyendo por el próximo evento que vamos a vivir. Amados hermanos, esto es gracia de Dios. La acumulación de experiencias vividas y aceptadas como desafíos del Señor en el ayer va a mantener la medida que el Señor nos entregó hoy. Las varias experiencias vividas en el pasado entonces dan la base para mantener la fe en el siguiente desafío. Como dice la Escritura, según la medida de fe que le haya dado el Señor. Esto opera de la misma manera con todos los valores que el Señor nos ha regalado. Hermanos míos, vamos a ser desafiados en la fe. Vamos a ser desafiados en el amor, en el perdón, en la paciencia. Pero no olviden, la acumulación de estos eventos, donde hemos ido manteniendo la medida de amor, de fe, de paciencia, etc., es la que nos va a ayudar para la victoria del próximo evento que tengamos. La acumulación de experiencias en el perdón, entonces nos ayudará para la próxima oportunidad que tengamos que perdonar. Así es el discipulado del Señor.
se va perfeccionando en nosotros de acuerdo a las experiencias que tengamos en el pasado y que se van acumulando en nuestra vida de discipulado. Esta acumulación de experiencias vividas en Él va a mantener la medida que nos fue entregada. Así es. Así que estamos muy desafiados a que nuestra fe cada día sea más progresiva. Amados hermanos, esperamos que haya sido bendecido con esta cápsula y nos veremos en otra oportunidad, si no nosotros, otro de los servidores, pastores que estarán compartiendo esta preciosa palabra del Señor. Recuerde, discipulados para impactar.